Bienvenidos queridos amigos. Hoy nos reunimos para conocer uno de los testimonios más impactantes de fidelidad y entrega en la historia de la Iglesia, el martirio de San Juan Bautista. Él, el último de los profetas y el primero en señalar a Jesús como el Cordero de Dios, no temió alzar su voz contra la injusticia y proclamar la verdad, aun cuando eso le costó la vida. Su sangre derramada se convirtió en semilla de valentía y de fe, recordándonos que seguir a Cristo exige firmeza de corazón y una entrega sin reservas. Este momento de su vida no es solo un episodio del pasado, sino una invitación para nosotros hoy a vivir con la misma integridad, a defender la verdad del Evangelio y a mantenernos firmes, incluso en medio de pruebas y persecuciones. Yo soy tu anfitriona, Karina Náñez. Bienvenidos, empezamos. El martirio de San Juan Bautista, año 30. El Evangelio de San Marcos nos narra de la siguiente manera la muerte del gran precursor, San Juan Bautista. Herodes había mandado poner preso a Juan Bautista y lo habían llevado encadenado a la prisión por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipos, con la cual Herodes se había ido a vivir en unión libre, porque Juan le decía a Herodes, no le está permitido irse a vivir con la mujer de su hermano. Herodías le tenía un gran odio por esto a Juan Bautista y quería hacerlo matar, pero no podía porque Herodes le tenía un profundo respeto a Juan y lo consideraba un hombre santo, y lo protegía, y al oírlo hablar se quedaba pensativo y temeroso, y lo escuchaba con gusto. Pero llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños dio un gran banquete a todos los principales de la ciudad. Entró a la fiesta la hija de Herodías y bailó. El baile le gustó mucho a Herodes y le prometió con juramento, «Pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino». La muchacha fue donde su madre y le preguntó, «¿Qué debo pedir?». Ella le dijo, «Pide la cabeza de Juan Bautista». Ella entró corriendo a donde estaba el rey y le dijo, «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan Bautista». El rey se llenó de tristeza, pero para no contrariar a la muchacha y porque se imaginaba que debía cumplir ese vano juramento, mandó a uno de su guardia a que fuera a la cárcel y le trajera la cabeza de Juan. El otro fue a la prisión, le cortó la cabeza y la trajo en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse los discípulos de Juan, vinieron y le dieron sepultura. Este es un caso típico de cómo un pecado lleva a cometer otro pecado. Herodes y Herodías empezaron siendo adúlteros y terminaron siendo asesinos. El pecado del adulterio los llevó al crimen, al asesinato de un santo. Juan murió mártir de su deber, porque él había leído la recomendación que el profeta Isaías hace a los predicadores. Cuidado, no vayan a ser perros mudos que no ladran cuando llegan los ladrones a robar. El Bautista vio que llegaban los enemigos del alma a robarse la salvación de Herodes y de su concubina, y habló fuertemente. Ese era su deber, y tuvo la enorme dicha de morir por proclamar que es necesario cumplir las leyes de Dios y de la moral. Fue un verdadero mártir. Una antigua tradición cuenta que Herodías, años más tarde, estaba caminando sobre un río congelado y el hielo se abrió. Y ella se consumió hasta el cuello y el hielo se cerró y la mató. Puede haber sido así o no, pero lo que sí es histórico es que Herodes fue desterrado después a un país lejano con su concubina, y que el padre de su primera esposa, a la cual él había alejado para quedarse con Herodías, invadió con sus nabateos el territorio de Herodes y le hizo enormes daños. Es que no hay pecado que se quede sin su respectivo castigo. Al contemplar el martirio de San Juan Bautista, vemos cómo la fidelidad a Dios no es un camino fácil, pero sí un camino pleno. Él no buscó agradar a los hombres, sino ser testigo de la verdad, aun cuando esa verdad lo condujo a la cárcel y finalmente al sacrificio de su vida. Hoy su ejemplo nos interpela a cada uno de nosotros. ¿Qué lugar ocupa la verdad en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a ser coherentes con nuestra fe en medio de un mundo que muchas veces se opone al Evangelio? El martirio de Juan no es solo un recuerdo, sino una invitación viva a ser firmes, a confiar plenamente en Cristo y a no temer,
porque quien se entrega por amor al Señor nunca pierde su vida, sino que la gana en plenitud. Que su testimonio nos anime a vivir con valentía, a defender la verdad con caridad y a seguir con confianza el camino de la cruz que siempre nos conduce a la vida eterna. Yo soy tu anfitriona Karina Nañez. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.